Muy buenas noches. En este video quiero comenzar a hablar un poco sobre lo que se conoce como crecimiento espiritual. Quiero hacerlo por dos razones. Primero, para comenzar a dar información, comenzar a familiarizar a las personas que quieren comenzar a seguir este camino, precisamente de crecimiento espiritual. Y la otra razón es para desmitificar algunos términos o para darle el justo valor a lo que significa el término espiritual. Comenzando por esta segunda parte, hay que reconocer que el término espiritual está tratado de forma muy ligera. Hablo a nivel del común de las personas. Pareciera que espiritual se le dice a cualquier cosa que la ciencia no pueda explicar. Espiritual parecería cualquier cosa que esté fuera de este mundo y definitivamente no lo es. Por ejemplo, trabajar con energías, trabajar con saber técnicas energéticas, eso no define un mundo espiritual. Saber rituales, saber algo de magia, eso no define lo que es espiritual. Ni siquiera el tema de fantasmas o de los mismos espíritus que llaman, eso no significa ser espiritual. Cuando estamos hablando de espiritual, nos referimos precisamente a esa esencia, a esa energía, a ese espíritu que tenemos dentro de nosotros que nos está asignando el regreso a Dios, nos está llevando hacia Dios. Cuando nosotros hablamos de espiritual, nos referimos a ese espíritu que es la capa más alta que nos conforma. Nosotros no somos solo cuerpo físico, ni mente, ni emociones, ni energía, ni parte astral. Nosotros somos esa parte elevada que llamamos espíritu. Cuando estamos hablando de espiritual nos referimos a eso. Muchas veces personas asumen que son espirituales porque saben algún tipo de técnica, porque han aprendido y leído mucho, o porque tienen algún tipo de capacidades extranormales o paranormales, y definitivamente eso no define a una persona como espiritual. Una persona espiritual es aquella que trata de acercarse cada vez más a Dios. Y eso es lo que define el espíritu. Cuando estamos hablando de crecimiento de ese espíritu, cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, nos referimos a tratar que ese espíritu crezca en nosotros. Crecer es una metáfora, el espíritu lo tenemos. En realidad lo que estamos tratando con ese crecimiento es que el espíritu se manifieste cada vez más en nuestra realidad. Si nosotros pudiéramos vernos desde fuera, cada uno de nosotros, en cómo interactuamos con nuestra realidad, en definitiva podemos ver que somos seres muy mentales, somos seres muy racionales, somos seres muy lógicos, y definitivamente eso no está mal, pero carecemos de esa parte de nuestro espíritu, de esa parte espiritual nuestra. Carecemos de esa manifestación en todo lo que vivimos. Nuestra sociedad así lo ha promovido por mucho tiempo. Se premia más la inteligencia, la lógica, el ser racional que el ser espiritual. Y como digo, eso no está mal, ser mental, pero hay que acotar nuestra mente dentro del ámbito o dentro de los escenarios donde ella es útil, y no solo útil, sino es eficiente. Cuando nosotros, sin esa conciencia, sin ese espíritu manifestándose en nuestra realidad, empezamos a darle protagonismo a nuestra mente, lo que sucede es que la mente termina involucrándose, ella toma injerencia en diferentes aspectos de nuestra vida donde ella no lo sabe hacer bien. Cuando la mente trata de controlar escenarios fuera de su radio de acción, pues el control definitivamente va a salir mal. Cuando la mente, tratando de controlar, no lo consigue, viene la frustración, y la frustración
muchas veces es la madre de todo sufrimiento. Solamente tenemos que empezar a recorrer por las cosas por las cuales sufrimos, y si vemos que hay una frustración detrás, queremos siempre que las cosas sean de alguna manera, hubiéramos querido que fueran de tal forma y nada de eso ocurrió. Eso se llama frustración. Algún control no se llevó a cabo, y es normal que eso suceda si la mente se está metiendo, repito, en cosas que no son que no es su injerencia. Cuando hablamos de nuestro espíritu juega un papel preponderante en diferentes escenarios. Por ejemplo, por nombrar solo uno, el escenario de las interacciones humanas. Ahí la mente no tiene mucho que ver. Ahí, si aprendiéramos a tratar a las otras personas desde nuestro ámbito espiritual, las interacciones fueran mucho más suaves, mucho menos traumáticas, mucho menos dolorosas. Uno sentiría mucho menos agresión de parte de las demás personas. Pero eso sí, lo tiene que hacer el espíritu. Cuando nosotros tratamos de interaccionar con las otras personas desde nuestra lógica, desde nuestro razonamiento, desde nuestra intención de control o de que las cosas sucedan según como nosotros creemos que deben suceder, ahí empiezan todos los problemas. Entonces, crecer espiritualmente termina siendo eso, un intentar elevar nuestro espíritu para que nuestro espíritu también juegue dentro de nuestra vida. ¿Okay? Cuando elevamos nuestro espíritu, por supuesto nuestra mente, el protagonismo de nuestra mente debe bajar y se empieza a jugar con un equilibrio mucho más sano. Utilizaremos nuestro espíritu cuando sea prudente, cuando sea posible, y utilizaremos nuestra mente donde corresponda. Pero estamos hablando de crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer crecer en el espíritu? ¿Cómo lo hacemos crecer para que sea cada vez más manifiesto en nuestra realidad? Lo primero que hay que acotar siempre es que nadie hace crecer a su espíritu desde la mente. ¿Okay? La mente tiene sus herramientas, la mente tiene sus formas, la mente tiene sus cualidades que definitivamente tienen que fortalecerse. Pero de igual forma, el espíritu tiene sus herramientas, el espíritu tiene sus formas, el espíritu tiene sus cualidades que van a ayudar a que ese espíritu tome mayor protagonismo del que tiene. Hay un error, muchas veces las personas creen que crecer espiritualmente es saber más de algo o tomar cursos de algo o ser erudito en ciertas áreas, y definitivamente por allí no va, porque todo lo que estoy nombrando pertenece al ámbito de la mente y uno puede ser grandemente intelectual, pero de espíritu puede tener muy poco manifestado. Pero entonces el espíritu también tiene sus herramientas y sobre todo el espíritu tiene sus cualidades que hay que fortalecer. Una de las cosas que iremos hablando en videos posteriores, poco a poco iremos completando toda una serie sobre crecimiento espiritual, son esas facultades, yo lo llamo dones, que tiene nuestro espíritu, que debemos empezar a fortalecer. Entre los dones tenemos, por ejemplo, el amor incondicional, tenemos compasión, tenemos tolerancia, tenemos humildad, tenemos servicio, tenemos desapego, tenemos agradecimiento, tenemos autoconciencia. En total son 8 dones que tenemos que ir desarrollando en nuestra vida. Ojo, cuidado, no desarrollando desde el ámbito mental, no es simplemente cosas de entenderlo y de saberse las definiciones, sino empezar a tratar de que esos dones, de que esas cualidades del espíritu sean reales, operativos, manifiestos en nuestra vida. Todos esos dones espirituales, si bien la compasión, cualquiera de nosotros puede tener algún concepto que haya aprendido, la humildad por supuesto también, el desapego, todos esos dones parecería tener un significado en nuestra parte mental, terrenal. Las definiciones inclusive pueden ser diferentes a nivel espiritual, lo veremos en un momento.
Si nosotros tratamos de argumentarnos o de aprender o de desarrollar desde la parte mental esos dones, a lo mejor no estamos haciendo absolutamente nada desde nuestro espíritu. Hay formas, más allá de esas cualidades o dones espirituales, hay formas, hay herramientas para hacerlos crecer. Una de las herramientas básicas es lo que se conoce como un escenario de crecimiento espiritual. Cuando una persona quiere hacer crecer su espíritu, quiere manifestar esos dones para que nuestra conciencia espiritual sea cada vez mayor en nuestro mundo, tiene que enmarcarse en el escenario apropiado. ¿Cuál es el escenario apropiado para crecimiento espiritual? Básicamente tiene que existir un escenario intencionado donde se permita que esos dones, se obligue, vamos a decirlo de forma intencionada, que esos dones se manifiesten. Ese escenario donde se promueve el uso de dones espirituales es guiado por alguien a quien le dicen maestro espiritual. El escenario comienza entonces con un maestro espiritual. Al igual que es muy difícil graduarse en la universidad siendo simplemente autodidacta, no quiere decir que no sea posible y no quiero decir que no hayan autodidactas de muy buena calidad, pero al igual que es difícil hacerlo a nivel espiritual, crecer espiritualmente de forma personal es extremadamente difícil. La idea de tener un maestro espiritual no es una idea nueva, es una idea que siempre ha existido, inclusive mucho antes de que nuestras religiones oficiales, donde el maestro proponía los escenarios de vida para que esos dones se vieran obligados a salir, a manifestarse. Entonces un escenario debe comprender un maestro espiritual, pero no solo el maestro espiritual con la persona que desea crecer espiritualmente. Tiene que darse un grupo de personas con una misma intención, la de crecer espiritualmente, gracias a la cual la convivencia entre ellos, la interacción, más que convivencia, la interacción en ese grupo, sea la que promueva la necesidad de trabajar con los dones espirituales. No es una cuestión solo de leer un término e ir corriendo a su casa, no es una cosa de que hice un taller de tantas horas, un curso de tantas horas y ya estoy creciendo espiritualmente. No. Tiene que ser casi que un escenario teórico práctico. ¿Okay? Esa es la única forma de verdad de crecer espiritualmente. Si alguien ve un grupo, un escenario de crecimiento espiritual desde fuera, simplemente va a ver a ese alguien que le dice maestro, va a ver a un grupo de personas que están tratando de aprender del maestro y lo único que va a haber es una interacción de charlas, diálogos, a lo mejor retiros, meditaciones, pero va a haber lo que la mente simplemente ve. Bien, va a haber lo exterior. En ese grupo de crecimiento espiritual, donde está el maestro espiritual y donde están las personas que desean crecer espiritualmente, hay mucha dinámica, pero una dinámica que no pertenece a nuestro mundo mental, pertenece precisamente a la parte sutil y específicamente a la parte espiritual. Esa dinámica es extremadamente difícil de explicar en un corto video y es una dinámica que las personas que se involucran en el crecimiento espiritual van reconociendo y se van dando cuenta a lo largo del tiempo. Pero pasa mucho más en planos sutiles de lo que se puede ver en plano terrenal. Por eso es indispensable ese grupo de crecimiento espiritual. Cuando estamos hablando allí de grupos, de alguien que le llaman maestros, por supuesto que brincan las alarmas porque de allí a una secta parece que no hay mucha diferencia. Y en realidad sí la hay. Hay que tener mucho cuidado porque hay grupos que se tildan de crecimiento espiritual y los argumentos o las motivaciones que rigen al grupo pueden ser diferentes a lo que definimos como espiritual. Fíjense que el mismo hecho de entender la definición de lo que es espiritual y lo que no es espiritual ya puede empezar a dar idea para discernir cuando puede ser una secta
y cuándo puede ser un grupo real de crecimiento espiritual. En el escenario exterior parecería lo mismo, un grupo de personas que están siguiendo a alguien que le dicen líder, le dicen maestro y que están interaccionando, a veces conviviendo entre sí, con un objetivo común. Pero la diferencia básica es que la secta se centra en la mente y el grupo de crecimiento espiritual se centra en el espíritu. La mente siempre busca controlar, los grupos, las sectas siempre buscan individuos para controlar. Un grupo de crecimiento espiritual jamás controla. Un grupo de crecimiento espiritual simplemente propone escenarios y la persona lo toma si quiere o no quiere. Entonces, no se cree en un grupo de crecimiento espiritual, no se crea ni siquiera un compromiso real de permanencia o de pertenencia. No. Si la persona en un momento dado se quiere retirar, pues se retira. Ahí no hay ni siquiera un compromiso real ni moral con el maestro. Simplemente es un escenario que la persona lo puede aprovechar si tiene la oportunidad y si así lo desea. En una secta es mucho más cerrado. En una secta sí hay una intención de control. Entonces, ese enfoque hacia la parte mental, hacia la parte de control, una secta está muy orientada hacia los objetivos. Espiritualmente no hay objetivos reales. El único objetivo es llegar a Dios, pero objetivos que hay que cumplir, eso no existe. El camino para llegar a Dios de cada persona, a pesar de que pertenezca a un mismo grupo de crecimiento espiritual, puede ser totalmente diferente. Entonces, en un grupo de crecimiento espiritual no hay mucho que controlar. Es antiespiritual controlar. Acuérdense que el control no va con el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual se maneja el concepto del desapego. Y estamos hablando del desapego a los resultados. ¿Okay? Ese es un tema que lo hablaremos en su momento. Entonces, hay que definir bien cuál es el enfoque que se le da a esos grupos para empezar a definir si de verdad estamos enfrente de una secta o estamos enfrente de un crecimiento espiritual, un grupo de crecimiento espiritual. Pero este camino de crecimiento espiritual, digamos que intencionado, porque es un grupo de personas que están tratando de fortalecer esos dones del espíritu, ese camino se comienza en un punto y no hay momento de finalización. ¿Por qué no hay momento de finalización? Porque el crecimiento espiritual va a terminar con un solo hecho. En el momento en que uno entre al cielo, al nirvana, cuando uno se funda con Dios, allí, cuando el espíritu en ese crecimiento se manifieste de forma absoluta, ¿bien? En ese momento uno está posibilitado de entrar al cielo, por decirlo. Entonces no hay un fin. Eso no quiere decir que la permanencia en el grupo de crecimiento espiritual sea obligada, nunca, ni sea eterna, tampoco. Uno puede asumir un crecimiento espiritual a lo mejor por un momento en su vida, por unas semanas no es nada, a lo mejor unos meses, a lo mejor unos años, y si la vida te lo permite continúas, y si la vida te lleva por otros caminos, pues te vas por otros caminos, no hay ningún problema. Pero el tiempo que se pasa en crecimiento espiritual siempre se va a aprovechar. Crecer espiritualmente es una bendición, literalmente, porque siempre hago el paralelismo en lo que aprendemos a nivel mental o cognitivo y lo que aprendemos a nivel espiritual. Cuando estamos hablando del aprendizaje mental, al morir la mente se desintegra, por lo tanto todo lo que aprendió se pierde. Cuando nosotros aprendemos algo a nivel espiritual, cuando nosotros fortalecemos algunos de esos dones a nivel espiritual, cuando nosotros morimos, el espíritu no muere. O sea que ese espíritu se queda con todo su aprendizaje. Si se cree en la reencarnación y el espíritu vuelve a reencarnar, pues el espíritu se trae lo que había aprendido. El crecimiento espiritual siempre va a ser acumulativo. Si se cree en la reencarnación, repito, y volvemos a nacer, lo que aprendimos en otra vida lo olvidamos. Siempre tenemos inclusive que aprender a hablar nuevamente. Inclusive tenemos que aprender a caminar nuevamente. Entonces, ese ciclo de repetir constantemente, cuando uno se enfoca en lo aprendido en la mente, va a tener que recomenzar siempre. Cuando se lleva a cabo un crecimiento espiritual, nunca se recomienza, siempre hay un punto de partida mejor, un punto de partida
mayor. Esa es una de las ventajas en crecer espiritualmente. Lo que obtienes allí es tuyo para todo el resto de la eternidad. No pasa así con lo que aprendemos desde nuestra mente. Quiero aclarar, muchas veces parece que echo a menos la mente, que no le doy su justo valor, y definitivamente sí la tiene. Pero lo que no podemos permitir es que la mente protagonice toda nuestra vida. El espíritu también tiene su rol muy importante. Básicamente esto es lo que yo quería plantearles para hoy. Los dones espirituales, esas 8 cosas que nombré, vamos a irlo tocando poco a poco. Les pido que si les gustó este video, por favor le den a me gusta, lo comparten. Voy a dejar en las descripciones, voy a dejar algunas referencias de redes sociales, de páginas web, para que si tienen a bien nos sigan. Y agradecería muchísimo que pusieran comentarios, pusieran sus preguntas. Con un poco de paciencia, paciencia de parte de ustedes, yo voy a ir respondiendo. Y por ahí podemos aclarar, a lo mejor de sus inquietudes salen nuevos videos. Y esa es la idea de lo que queremos hacer. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la atención prestada. Feliz noche, que Dios los bendiga y namaste.